En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu. Comienza tu día llenándote de la palabra que da vida. Escucha la reflexión del Evangelio del día con nuestro hermano Filemón Hinojosa. Muy buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Les saluda con gusto su hermano en Cristo, Filemón Hinojosa, del grupo de oración Los Ángeles de Dios. Este hermoso día, viernes 1 de mayo del 2020. Como siempre, vamos a compartir el Evangelio del día de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos del 52 al 59. Leemos el Santo Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los judíos discutían entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús les dijo: en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió, y yo vivo por él, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados, que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este día tenemos la enseñanza de Jesús hablando de la Eucaristía, su cuerpo como verdadera comida, su carne como verdadera comida, su sangre como verdadera bebida. Esta enseñanza, mis hermanos, muchas personas les parece como, igual que los judíos, como algo ilógico, algo que choca contra sus creencias, contra lo que les han enseñado, igualito que los judíos. Ahora nuestros hermanos no católicos, es una de las cosas donde más nos atacan, la Eucaristía. Pero fíjense que es curioso, porque ellos creen muchas otras cosas que el Señor enseñó también, y no creen en la Eucaristía, que Él mismo estaba diciendo claramente que su carne es verdadera comida, su sangre verdadera bebida, y que el que come y bebe su carne y sangre vive de vida eterna, y que permanece en Él y Él en Él, y el que come en Él. Entonces, la pregunta que yo tengo ahora para ti es: ¿tú de qué carne estás? O más bien dicho, la pregunta es: ¿de qué te estás alimentando? Ciertamente ahora nosotros como católicos tenemos una gran tristeza en nuestro corazón por la falta de ese alimento, ¿sí? Sacramentalmente, de falta de alimentarnos con ese sagrado sacramento de amor de lo que habla Jesús en este Evangelio, en este día. Pero cuando están abiertas las iglesias, por gracia de Dios, podemos alimentarnos de su sangre y de su carne, cuerpo y sangre de Cristo. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta: ¿tú de qué te estás alimentando? ¿De lo que se alimentaba San Pablo antes de tener el encuentro con el Señor, como es la lectura del día de hoy? Es decir, de odio, de envidia, de persecución, de asesinato. ¿De qué te estás alimentando? San Pablo se alimentaba de eso,
que iba a perseguir los primeros cristianos, donde tuvo el encuentro con el Señor le reclamó: ¿por qué me persigues? A lo mejor también así estás tú en este momento. Y una vez más, ¿te alimentas del cuerpo y sangre de Cristo o te alimentas de qué? Esa pregunta también puede ir para mí y para todos los que me están escuchando. ¿De qué nos estamos alimentando? Los maestros, mejor dicho, los santos y los padres de la iglesia dicen que cuando uno come comida, toda comida que uno come se hace cuerpo, parte de uno, se hace carne de uno, se convierte en carne de uno. Todo excepto la Sagrada Eucaristía. Uno se convierte en Cristo o en el cuerpo de Cristo. Cada vez que uno se alimenta se va convirtiendo y se va asemejando nomás a Cristo. Entonces, de lo que nos estemos alimentando, eso vamos siendo, ¿sí? Nos estamos alimentando de la palabra de Dios, del cuerpo y sangre de Cristo, vamos haciendo semejantes a Cristo, es decir, compasivos como Cristo, misericordiosos como Cristo. Estamos alimentándonos de la misericordia del Señor, estamos alimentando de su compasión, estamos alimentando de su perdón, de su amor, porque cada vez que comemos su sangre, bebemos su sangre, comemos su cuerpo, su carne, es de lo que nos estamos alimentando, de Cristo mismo. Y cómo es el Señor: compasivo, misericordioso, amoroso. Más que amoroso es el amor mismo, más que compasivo es la compasión misma, más que misericordioso es la misericordia misma. Entonces nos estamos alimentando, al estarnos alimentándonos de su cuerpo, de su sangre y de su santa palabra, pues nos estamos alimentando, una vez más como San Pablo, del odio, de la ira, del rencor, del resentimiento. En estos tiempos difíciles de la pandemia nos estamos alimentando de tristeza, de desesperación, de temor, de miedo, de pánico. ¿De qué nos estamos alimentando en este momento? Una vez más, ciertamente no podemos en este preciso momento ir a recibir cuerpo y sangre de Cristo, porque desafortunadamente nuestras iglesias permanecen cerradas, pero sí podemos alimentarnos de la palabra de Dios, sí podemos alimentarnos de la oración, de la comunicación con el Señor, y entonces vamos a permanecer, como dice el Señor aquí, vamos a permanecer en Él y Él en nosotros. Yo he hablado con algunos hermanos y desafortunadamente, digo yo, por lo menos ese es mi pensar, y ojalá que yo me equivoque, me gustaría mucho equivocarme. Digo yo, las iglesias, ahora que abran, o se van a llenar, va a ser todo lo contrario. Los que ya de por sí iban, a lo mejor ya no van a querer ir. Lo que he hablado más específico es de los grupos de oración que había, los servidores. Yo siento que una vez más me gustaría muchísimo equivocarme. Siento que se van a aflojerar, una vez que se abran las iglesias. Se va a acostumbrar uno tanto a estar tal vez de poquillo, o tal vez de cómodo, tal vez sin hacer nada, que a lo mejor les va, o a lo mejor me incluyo yo, porque yo no soy santo ni mucho menos, a lo mejor nos va a costar mucho volver una vez más a reintegrarnos al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a la comunidad. Ojalá que me equivoque, me gustaría mucho equivocarme, y esto va para ti, para si te sientes un poco así, no te dejes vencer, ¿sí? Por la pereza, por el desánimo, por el conformismo, por la tibieza. Que eso es algo bien difícil en estos tiempos, y es por eso que, para que no nos pase eso, necesitamos alimentarnos del cuerpo y sangre de Cristo, como el Señor dice, para permanecer en Él y Él en nosotros. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para eso es muy bien, y hay que hacerlo, y sí, pero sobre todo también, como dice al final, el que coma de este pan vivirá para siempre, para vivir para siempre, para vivir en Cristo por toda la eternidad. Y obviamente eso nos lleva a permanecer en Él, eso nos lleva también a vivir en Él y vivir con Él por toda la eternidad. Y ojalá que en estos tiempos de falta de la comunidad, falta de los sagrados sacramentos, podamos
alimentarnos de la palabra de Dios, de la oración, alimentarnos de, no sé, de repente escuchar enseñanzas, escuchar alabanzas, es decir, que siempre estemos hablando, ¿sí?, del Señor, hablando con el Señor, orando con la palabra de Dios, por bien de nosotros, por bien de nuestra familia, y una vez más, sobre todo para estar con el Señor, unidos con Él, pero para vivir eternamente con Él. Como, fíjate nomás, San Pablo, una persona de los más que perseguía a la iglesia, y de repente hasta odiaba a la iglesia, y se convirtió en uno, si no el apóstol, uno de los apóstoles que más trabajó para el Señor, ¿sí?, que más se esforzó. No digo que él, pero uno de los, ¿sí?, que más le hizo. Y así tal vez puede ser tú y puedo ser yo, ¿sí? Si en este momento estamos en una situación tal vez no muy en comunión con la iglesia, tal vez la perseguimos, hablamos mal de la iglesia, la odiamos incluso, tal vez es momento de hacer un alto. Y a lo mejor que te pasa como a San Pablo, que el Señor dice que lo tumbó al suelo y de ahí se levantó y tuvo una conversión radical. Ojalá que así sea tu conversión y mi conversión, a partir de estos momentos difíciles, de estos momentos de miedo, de temor que tiene la gente, de inseguridad, que tu fe y mi fe nos alcance para levantarnos y en el nombre del Señor ir como San Pablo, a los pies del Señor y a servirle, ¿sí? Y eso solamente lo podemos hacer una vez más por medio del alimento espiritual que el Señor nos ofrece, que es su cuerpo y su sangre, y vamos a tener comunión con Él y vida eterna. Y eso, mi hermano, mi hermana, es a lo que nos ha llamado el Señor, a ti y a mí. Y solamente para eso vivimos, ¿sí? Para conocer, amar y servir al Señor. Y ese es mi deseo para ti y para toda tu familia. Que el Señor los bendiga en esta noche y en este día y todos los días de su vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.